Lo presiona en una circunstancia que él podía ser héroe y decir no. Pero aquí no se trata de ser héroe en ese sentido, porque él no estaba identificado con la causa de ninguno. En todo caso, si con alguna causa estaba, era contra el ejército o contra el sistema, porque era un tipo pobre y miserable del sistema. Él no sabía que él debía estar contra el ejército y contra el sistema, porque finalmente esa era la vida que él había conocido. Esa era la vida que él había conocido y no conocía otra. Incluso medio fugado, porque había sido abigeato, había hecho por una época, lo metieron preso por robar ganado, así que de alguna forma el sistema no lo ayudaba a él. Pero el ELN termina matándolo a él. Lo mata por delator. La causa es que él delató y traicionó al grupo de Joaquín y lo mató. Mi opinión es la que yo te digo. Estaba en una encrucijada, un pobre tipo, y yo he hablado con Mario Vargas esto, en detalle. Y él te confirma. Me confirma, y aún más, delante de Paco, que es el único sobreviviente de la guerrilla. Delante de los dos, yo he hablado. Los tres juntos. Se le digo, ¿cómo fue Paco? ¿Cómo fue? Y se habló entre los tres. Así que ahí no había de dónde engañarse. Entonces él explica que yo lo agarré y lo presioné. Fíjate, se te va la vida. ¿Dónde lo matan a Norato Rojas? Acá en la carretera hacia Cochabamba, en una finca que tenía por el 9, por ese lado. Y es Guagama, ¿no? Juan Rodríguez Guagama. Juan Rodríguez Guagama con otro que van y lo matan. Sí. Y después, como se sabe, Guagama apareció decapitado y descuartizado en situaciones muy tristes. A 40 años, Humberto, habría que hacer dos análisis. Uno, ver la posibilidad de recuperar el pensamiento político del Che, que es mucho más rico que el aspecto que militar. El mito del militar muerto. Exacto. Mucho más interesante. Pero hay una tarea inconclusa todavía, o un pasaje no discutido en esta historia. Conversábamos con vos y vos me decías que cuando ocurrió Girón, Fidel Castro decidió hacer una reunión hasta con los americanos. Claro. Para desentrañar qué había ocurrido en Girón. Vos sugerías la posibilidad de hacer una reunión en Bolivia en la que participen cubanos, en la que participen militares bolivianos, en la que participen ustedes que estuvieron en la retaguardia, pero siendo importantes, vos, Loyola, seguramente los dos únicos que quedan de ese grupo. Hay algunos que todavía, que no puedo decir su nombre. He leído, por eso no, exactamente por eso no quiero citar a ellos. Pues vos sos cara visible, Loyola es cara visible, todavía está activa en la cuestión política, y debieran participar los guerrilleros cubanos, Pombo, quién sabe, Pombo y algún otro que todavía quede allá. Y aquí hay muchísima gente con la cual conversar. Está Chiriqui, está Tinino Ricotoro, está el general Prado, está el coronel Espinosa. El coronel Espinosa, está Miquicho Ayoroa. ¿No? Es decir, está Galindo. ¿Cuál Galindo, perdón? Ruiz. Galindo, el que participa en la emboscada que matan a Coco. Ah, ya, ok. General Galindo. Ese se nos había escapado. Claro. No lo habíamos nombrado. Sí. ¿Valdría la pena hacerlo? ¿Y por qué? Yo creo que vale la pena porque es para cerrar el círculo. Es de una forma, en la historia en algún momento tienes tú que cerrar el círculo y dejar de decir, dicen que han dicho, ¿no es cierto? Juntémonos todos, cada uno que explique cómo fueron los entretelones, porque es parte de la historia ya. Ya no es un problema actual en el sentido de que si hay guerrilla o no hay guerrilla, es parte de la historia. Y si no se recupera esa historia, para la memoria colectiva. Para la memoria colectiva, saber qué pasó. Todos los entretelones de un lado y del otro, de ambos lados tendrían que decirse. Y eso es posible que el gobierno pudiera organizar un seminario de discusión de todas las fuerzas que participaron. Además, de alguna manera esto se ha dado.
Y se ha dado en Cuba. Porque, pero aparte ha venido historiadores cubanos, han venido estudiosos cubanos, han conversado con militares, con policías, con políticos, es decir, con mucha gente. Se han escrito muchos libros del Che Guevara, se ha entrevistado a mucho militar boliviano por parte de gente de Cuba. Sí. Contra los que no hay además animadversión, porque esto pasó, ocurrió, no es un tema personal. Entonces, en una de esas es muy rico poder terminar esto de esa manera. Claro, porque es parte de la historia de Bolivia y parte de la historia de Cuba. Y juntos podíamos nosotros desentrañar todos esos pequeños detalles que había, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. ¿No es cierto? ¿En qué quedó la conversación entre cubanos y norteamericanos con el hecho concreto de...? Ellos sacaron, no conozco todas las conclusiones que sacaron, he visto en film donde está Fidel, incluso mostrando documentos, Fidel, de cosas que los norteamericanos no se imaginaban que él tenía, de información secreta, y les muestra. Porque él había infiltrado a la CIA. Claro, y cómo él se entera, y les muestra los documentos. Nosotros teníamos esto y esto preparado. Hace una conversión donde tú sacas cosas de que dice, no me imaginaba que era así. Bueno, así era. En el caso nuestro, sí, Humberto, por lo que vos has señalado, Barrientos andaba con un ojo mirando, ahobando, tratando de que, y tenía la gran fuerza militar allá, y esto aquí lo tenía casi como, vayan y contrólenlo, y si es posible, terminen rápido, pero... Es decir, en determinado momento Barrientos llega a la zona de la guerrilla, se mueve por ahí, pero como vos decís, Miquicha y Oroa y algunos otros deben tener documentación. Sin duda, y fotografías y experiencias personales. Pero hay, en Miraflores, hay documentación sobre eso. Hay una documentación que la ha publicado el ahora general Martínez, en un libro de historia militar de Ñancahuazú, y que seguramente algún historiador podría tener acceso, pero los militares son pues medio cerrados, ¿no? Habría que hacer una intervención a nivel gubernamental de poder llegar a esa documentación y revisar qué documentación hay de lo que ellos sabían, de lo que ellos capturaron, y sobre eso hacer una discusión de efectivamente qué era lo que ocurría, cuántas tropas participaron, quiénes participaron, qué sabían sobre la guerrilla, qué esperaban sobre la guerrilla. Y otros aspectos, que es lo que yo he comprobado en los últimos tiempos, el trato a la población civil del ejército también. ¿Ya? Porque el ejército en algunos casos jugaba dual. A los chiriguanos los reprimía como posibles colaboradores de la guerrilla, ¿no? Y por otro lado se apoyaba en los latifundistas de la zona, porque esa zona es tradicionalmente conservadora, es una zona muy conservadora. Sí, vos haces un análisis interesante de él. Y ahora en el último viaje vuelvo a comprobarlo, que estaba por allá. Sí. Muy conservador. Así que el Che se mete en una de las zonas más conservadoras del país, latifundistas conservadores, pues. ¿Ya? Entonces él se apoyaba en quien no debía apoyarse. En todo caso, volviendo a lo del seminario, de esta discusión, yo creo que sería muy buena idea de juntarnos aquí, en Bolivia, hacer un seminario donde cada uno pueda... No entrevistas individuales como han hecho los cubanos o los periodistas, claro, que dice general tal, que dice no, sino que todos juntos, ¿no? Conversar qué pasó, quién dirigió la guerrilla, quién decidió la muerte del Che, cuál es el rol de Torres, el de Obando, ellos decidieron la muerte del Che, cómo se decidió esa muerte. Torres y Obando, vos hasta donde te acercás podés señalar que Torres, Obando y Barrientos son las personas que decidieron la muerte del Che, a través de Centeno Anaya. Y tú me preguntabas de Centeno Anaya, yo te puedo casi asegurar que fue una operación de Banzer, porque era el que estaba preparando un golpe contra Banzer. Yo sé que es criminal, pero supongo que preguntar en el tiempo, y considerando que estamos haciendo un análisis, estuvo bien que lo maten al Che. Es decir, militarmente y políticamente estaba bien. Yo no diría que estaba bien. Vamos más allá de la cuestión subjetiva y de la afectiva que uno pueda tener. Es decir, estratégicamente había más que... La cambio la pregunta, la vuelco. Había que matarlo al Che para evitar
Es decir, el ejército no tenía otra opción. Ya, ok. Si está bien o está mal, no es un problema de juicio de valor. Exactamente, no de bien es o de mal. Sino el ejército no tenía otra opción. No tenía otra opción, esa es la palabra. No le quedaba otra opción. A no ser suicidarse, políticamente. Porque si el Che estaba vivo 24 horas, tenerlo guardado ahí. 24 horas no aguantaba el ejército con el Che preso. Si con Debret tenía un problema con el Che, imposible, se le levantaba el país. ¿Vos crees? Sí, las universidades ya estaban en efervescencia. No te olvides que días antes de la muerte del Che, días antes, podemos hablar 15 días antes, las universidades habían empezado a caer en manos de las fuerzas de izquierda, tanto demócratas cristianas de izquierda, que después se transformaron en MIR, como de comunistas. Le arrebataron a la Falange. Falange tenía el control de las universidades y la izquierda le arrebata el control de las universidades. Cochabamba, por ejemplo, es el ejemplo más claro que ya encontró en manos de la democracia cristiana revolucionaria, se lanza a la muerte del Che en un homenaje público a favor del Che, porque ya estaba en manos de izquierda la Universidad de Cochabamba. O sea, ¿vos crees que el hecho de tener al Che vivo y detenido en Valle Grande hubiese generado vaya uno a saber... Una situación incontrolable políticamente. Manifestaciones, liberación. Gente que tendría que ir allá. Etcétera. No es militar el problema, es político. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros estamos desarmados en La Paz. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Con quiénes te juntás cuando con Loyola, te llega la noticia? Loyola y Saldaña. En esos días además habíamos tenido una reunión con Zabaleta, con René. René Zabaleta y Félix Rospigliosi estaban, Miki Bayón, un grupo que era ligado a lo que a Bedregal, que desde Caracas digitaba. Sí. Ellos estaban colaborando de alguna forma con nosotros y habían ofrecido colaboración y nosotros hicimos una reunión esos días para que nos colaboraran. Eso quedó en nada. También hay que remarcar, antes de que me olvide, que Luis Sandoval Morón ofreció su ayuda desinteresada y quiso participar en esta guerrilla. Y nosotros, por nuestro sectarismo político y nuestra miopía política, dijimos, no, un MNRista, no. Y perdimos una gran ocasión, porque Luis Sandoval Morón era la oposición, era de Valle Grande, tenía gente armada, tenía todo a favor. Pero políticamente nosotros no veíamos así, éramos tan sectarios que decíamos nada con los MNRistas, cuando podía haber sido la mejor aliado en esa circunstancia. Bueno, es cuando muere el Che, nosotros no tenemos otra opción que decir, bueno, esconderse, pues. Por lo que al principio te decía, que no me dejaste acabar, la concepción del Che de la guerrilla era que la red urbana era dependiente del monte. Claro. Y al haberse cortado la comunicación, la ciudad quedó inhabilitada. No hicimos nada. Estaba Horacio Rueda, trabajaba conmigo, que después murió en Teoponte. Chongo Bush, que después murió en Teoponte. Ukaski, que después lo mataron. Otro que ahora está en el gobierno, que no puede decir su nombre. Sí. Loyola, yo, éramos los que estábamos en la ciudad. Y no hacíamos nada porque no había instrucciones del monte. Y Rodolfo Saldaña, que era el que había asumido la dirección, no tiene, si quieres, la agilidad mental o la valentía política de asumir una responsabilidad ante un hecho. Él, como robot, espera la orden. Y eso fue el error. Bueno, fue lo bueno para él porque sobrevivió, después fue a Cuba y vivió 30 años allá y ya se murió. Ya, así como Monge se fue a Moscú, Saldaña se fue a La Habana. ¿Y vos dónde te fuiste? Y yo me quedé en Bolivia hasta diciembre. La muerte del Che, estuve de aquí para allá y en diciembre me asilo en la Embajada de México, cuando ya todo vemos. Que obligado a irte. Loyola ya estaba presa. Sí. Y me buscaban a mí por prensa y por fotografías porque encuentran unas cartas mías a Loyola. Ya, yo le había hecho unas críticas de lo que estaba pasando. Fíjate lo que es históricamente para mí, para mi suerte, porque ya en esa época yo le había mandado unas cartas a Loyola criticando lo que estaba pasando. Loyola, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este otro? Y esas cartas cayeron y las publicó el gobierno. Que decía Juan Carlos, pues, firmado, es que en realidad es Humberto Vázquez, hace estas apreciaciones. Un día vamos a conversar sobre eso. Te agradezco muchísimo, Humberto. Creo que ha sido
esta guerrilla para el Che, vista desde otra forma, desde otro lugar, desde otro ángulo, buscando al ser humano por encima del guerrillero, ha sido muy grato para nosotros. Te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti también de haber dado la ocasión de poder expresar algunos puntos de vista sobre un problema histórico que todavía está vigente y que falta acabar de resolver. La idea era un solo programa con Humberto Vázquez y terminaron siendo dos. Era demasiado rico como para cortarlo. Es demasiado polémico y hay mucho debate en esto. Creo que valió la pena conversar con Humberto de esta guerrilla para el Che. Creo que valió la pena conversar sobre aspectos que no se tocaron de la guerrilla del Che Guevara. Seguramente hay mucho más para conversar. Hay una deuda pendiente, la señaló muy bien Humberto Vázquez cuando dice: fuera bueno que a 40 años de la muerte del Che nos encontremos guerrilleros, militares, políticos, todos los que tuvimos que ver en la guerrilla del Che Guevara en Ñancahuazú y en Bolivia. Hay muchas cosas que conversar, hay mucho que discutir. La participación de los cubanos, la participación de los militares bolivianos y de los guerrilleros bolivianos. Ojalá se dé. Lindo fuera que venga don Regis Debray. Fuera hermoso poder tener este grupo de personas que, haciendo un ejercicio parecido al que hizo Fidel Castro con los norteamericanos después de años de la invasión de la Bahía de Cochinos, donde Playa Girón, donde se pudo conversar sobre los detalles de ese hecho. Nosotros tenemos un hecho que todavía no está cerrado. Ojalá algún día se cierre. Esto fue Memoria Activa. Muchas gracias por estar aquí. Porque la memoria tiene alas de fuego que encienden la vida con su resplandor. Más allá del llanto, el lamento y el ruego, vuela sobre el tiempo su firme